Que siempre empieza gritando. Mira, me dañaste el micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Audiencia de Aguas Profundas. Bienvenidas al episodio número 4. Más mi número favorito. 4. 444, 444. ¿Por qué? No sé. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Gina Burri? Vamos a hablar de familia, amor, Expectativa versus realidad. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante complejo, que tiene unas particularidades en el contexto latinoamericano, además siendo mujeres que, digamos, hemos habitado otros lugares del mundo en donde se ve un poco... Otras dinámicas, otras dinámicas familiares. Entonces empecemos por allí, Gigi, te va a tirar la pelota así. No, señor. Hoy comienzo yo porque estoy cansada que siempre me preguntes, así que voy a comenzar yo con las preguntas. Amiga, si vamos a hablar de familia, empecemos con definiciones. Para ti, ¿qué es la familia? Bueno, fíjate que yo eso lo comenté un poquito en el episodio de Amigas, en nuestro episodio número 2, porque decía que yo utilizaba una definición muy similar de amistad para familia, que la familia para mí es un lugar seguro, es como un lugar raíz que me posibilita siempre volver a un espacio físico en donde hay una gente muy conocida, y yo a mi mamá casi siempre, por ejemplo, la describo como la mujer que vi primero, la mujer que conocí primero, la persona que amé con conciencia primero, y que me permite retornar como a ese lugar de amor con algún sentido de seguridad de que siempre va a haber como brazos abiertos para mí, lo que no significa que la familia sea como un núcleo en donde nunca exista dolor o donde todo sea colapsado por el amor. Más bien el amor todo lo posibilita que se pueda restaurar algunas cosas, pero creo que la familia es un lugar en donde hay una búsqueda consciente para sostener a los otros seres con los que compartimos vida por destino de alguna manera, ¿no? Bueno, yo me voy a coger a la palabra destino. ¿Cómo lo definiría yo? Muy diferente a ti. Lo defino como el lugar donde no escogimos nacer, pero donde nos tenemos que construir muchas veces y donde nos podemos, ojo con esto que me parece fundamental, y es construir por imitación o por rechazo. Eso me parece como de las formas como definiría, y que podría ser un espacio fértil para la transformación en tanto y cuanto todas las personas de la familia, o la mayoría, o al menos las personas cuidadoras, mamá y papá, si en el caso tienen la suerte de crecer con mamá o papá, o los dos, están dispuestos a la apertura y al cambio. Si no, siento que puede ser un lugar muy hostil. Entonces, como este episodio se llama expectativa versus realidad. ¿Cuál crees tú? Hagamos como ejemplos, o sea, ¿qué expectativa tiene la gente de qué es la familia y cómo debería ser y cómo realmente es la realidad desde tu esquina? No sé cómo... Bueno, yo antes quisiera, porque cuando estabas diciendo como un lugar de imitación, a mí eso me llamó mucho la atención porque yo muchas veces he utilizado el ejemplo de que, oye, comparar es una, y lo hablábamos también en el último episodio, como comparar puede ser una herramienta bien interesante. Y resulta que el primer ejercicio de comparación que uno tiene en la vida y lleva a la imitación es en el núcleo familiar. O sea, uno empieza desde chiquito que a quién se le parecen los ojos, de quién sacó la boca, de quién tiene el cabello, en mi caso, de quién es el tono de voz. Y ese tipo de comparaciones conllevan a que uno también busque como imitar aquellas cosas que uno ve son preciadas en ese entorno familiar por las que son reconocidas las demás personas. Yo creo que no es coincidencia que yo lo primero que haya querido ser haya sido abogada, por ejemplo, porque era el referente que tenía más cercano en casa y que yo veía como realizable, ¿no? Pero yo creo que entre las expectativas que existen normalmente frente al hogar, algo que a mí toda la vida me marcó mucho y con lo que solo en la adultez he logrado hacer paz, porque me tomó como madurez, tránsito, es con un concepto que se llamaba familia disfuncional. Ok. ¿Qué pasa? Yo vengo de un núcleo familiar conformado por una mamá en el centro y un papá que pues no tuvo ni responsabilidad afectiva ni financiera, que abandonó, digamos, el hogar estando yo ni siquiera chiquita, estando todavía mi mamá embarazada de mí, y mi abuela paterna suplió las responsabilidades que tenía mi mamá. Pero entonces yo crezco en un entorno en donde la expectativa es que niñas y niños sean criados
por lo que llaman como la familia funcional. Y la familia funcional es estereotípicamente la familia conformada por el papá y por la mamá, y en donde casi hay como una suerte de pobrecitear a los niños o niñas que crecemos en un entorno al que le llegan a llamar disfuncional. Y vamos a ver que eso que llaman disfuncional, ya en la adultez y con el tiempo, lo que yo logro hacer paz, es decir, yo no crecí en un hogar disfuncional realmente. Yo crecí en un lugar y en un hogar que se parece muchísimo a la mayoría de hogares colombianos. De hecho, más del 60% de las madres en Colombia son madres cabeza de hogar. Cállate, que estaba buscando... ¡Ay, qué conexión, amiga! Estaba buscando exactamente la cifra. Bueno, sigue, perdón. No, y creo que son más en Colombia. Incluso creo que esta cifra del 63% es promedio América Latina. Y 1 de cada 3 parejas se divorcian en promedio. Entonces yo me parezco mucho más a la mayoría de los hogares en Colombia que a lo que la sociedad nos vende como lo típico, lo deseable, lo que debe ser. Y yo en la adultez, una de las cosas que siempre agradecí muchísimo, y es una conversación que pude tener con mi mamá, yo le decía, yo agradezco que tú te hayas divorciado de mi papá. Y agradezco que tú te hayas divorciado de mi papá, porque yo estoy convencida que la mujer que construiste posterior es una versión que no hubiese salido de ti si mi papá se hubiese quedado allí, y que pudo ser una mujer mucho más libre, y ya hablaremos de eso, pero empezaría por allí, como la expectativa de el hogar heteronormativo, papá, mamá, juntos, y se quedan allí, sufren por los hijos con tal de estar juntos. Total. No, yo agradezco y creo que tuve una niñez mucho mejor y una adolescencia mucho mejor, con unos padres que cada uno dio desde donde pudo, pero separados. Bueno, voy a coger varias cosas que me parecen muy chéveres. La primera, el tema de las estadísticas, no puedo creer la conexión. O sea, yo era en el celular buscando datos, son los datos, hay que darlos. Voy a unirme a eso. Más de 5 millones de mujeres en Colombia actualmente están supliendo las obligaciones de las paternidades ausentes, porque ese término madres solteras está mandado a recoger. 1, que eso me lo enseñaron hace poco, porque decía, Colombia, el país de las madres solteras, y ahí me enseñaron y me cuestionaron eso. 2, la expectativa de que solamente la familia es un hogar heterosexual. Mamá, papá e hijos, que además viene de una tradición judeocristiana, de la religión, y eso no responde, como dices tú, a la realidad. 3, yo que soy una mujer soltera a mis 35 años, que deseo maternar desde la adopción y que además decidió ese proyecto de vida con pareja o sin pareja, estoy totalmente convencida que en el momento que yo tenga mi hijo, hija, él y yo, o ella y yo, no sé por qué siempre digo que es un niño, él y yo, lo volví a decir, seremos familia. Y entonces eso me parece como muy importante, y me quedé pensando mucho en el tema del peso social hacia la infancia, que todo el tiempo está como en comparación, como, yo no tengo mamá y papá, etcétera, etcétera. Yo vengo de una familia funcional de papás separados en la adultez, pero además una familia súper presente, soy súper cercana a mi familia, pero sí considero que he sido la cuestionadora de la familia. Y he sido la cuestionadora de la familia porque yo desde la adolescencia vi roles, formas que no me representaban, que no quería, pero he encontrado en mi familia un espacio divino y maravilloso con una apertura muy grande al cuestionamiento. O sea, yo sí soy consciente que yo no represento y no soy lo que ellos esperaban de mí. Estoy totalmente convencida. O sea, estoy totalmente 100%. Mamá y papá, necesito por favor que aquí nos respondan a nuestra gente de Aguas Profundas. ¿Ustedes qué esperaban de mí? Pero he visto en este camino un apoyo incondicional, un amor profundo, no entendemos, pero déjame y respiro, no entendemos, pero déjame y déjanos entender cuáles son tus apuestas políticas, lo que luchas, lo que sueñas, y eso me ha parecido muy lindo, pero quiero decirte que me lo gané a pulso. O sea, ellos no lo hicieron por voluntad propia, sino yo sí creo que he sido una mujer muy en resistencia y muy todo el tiempo pidiendo, yo soy esto, siento esto. Ojo, que no he terminado, me falta una cereza al pastel más adelante que todavía estoy trabajando. Y sé que cuando la logre voy a sentir como la liberación de la vida. Eso por eso. Entonces yo sí quiero preguntarte, bueno, ahora digo algo antes de la pregunta que me acabo de acordar, y es, yo soy feminista, ¿vale? Y uno de los cuestionamientos o uno de los
cosas que todo el mundo dice, y cuando digo todo el mundo es comentarios que me han llegado directamente en redes sociales, y es: probablemente eres feminista porque Ah, tienes sí, un sí, papá ausente. sí, sí. Probablemente eres feminista porque tienes problemas con tu familia. Probablemente eres feminista porque eres una mal cogida. Bueno, lo mal cogida quitémoslo. Ahora estamos hablando de familia, y a mí me da mucha risa porque quiero contarles a nuestras amigas amadas de Aguas Profundas, porque creo que ya somos una familia, dime si no, Sí, que totalmente, tal como nos escribimos por redes totalmente, sociales, es una totalmente. cosa como el nivel de sinceridad, de profundidad. Yo siento que tengo amigas en esta comunidad. Eh, la persona que a mí más me ha dado alas en lo laboral, no en otras partes, en lo laboral, el que me ha dicho: no entiendo, pero te admiro porque eres una... Me lo dijo hace exactamente 4 días, y me dijo: yo a ti te admiro porque de mis hijos, la más perseverante eres tú, la más como amarrada a sus causas eres tú. Así que yo no entiendo y estoy en desacuerdo con muchas cosas tuyas, pero yo te admiro. Y es mi papá. Es el hombre que me ha dicho: no entiendo, pero ve para adelante. Voy a hacer tal cosa, ve para adelante. Y entonces, para que veas como las contradicciones, el imaginario de Gina, la feminista, Ujú, porque no tiene un papá presente, es como: ay, soy feminista por mi papá. ¿Se me entienden? sí, Entonces eso es divino. Después quiero contar un poquito sobre la adolescencia y sobre ujú. también la relación con mi mamá, cómo se sanó. Pero quiero preguntarte, para no tomarme todo el micrófono, a mí, ¿cómo es tu relación de forma muy transparente Ujú. con tu vínculo familiar? Hablando primero como el núcleo principal y después como extendido. Yo creo que es una relación que se ha transformado mucho en el tiempo y yo destacaría eso, que las relaciones familiares no son estáticas tampoco, son cambiantes en el tiempo y se transforman muchísimo como se transforman a sí mismo como los esquemas mentales que se terminan siendo como el marco en el que uno vive un momento determinado de la vida. Entonces, yo creo que en mi vida hay varios momentos. Hay una infancia en la que crezco con un vínculo muy dependiente, un apego muy grande con mi mamá, derivado de esa misma historia, pero un vínculo que para mí me sostuvo muchísimo. O sea, yo miro mi infancia con alegría. O sea, yo fui una niña que, si bien es cierto, tenía problemas y esos problemas se veían reflejados, digamos, en unas actitudes rebeldes que tuve, como rebelde sin causa en el colegio. Fui una niña muy amada. O sea, yo fui una niña que creció con conciencia de amor increíble de todo mi entorno familiar muy cercano, y pues tenía una hermana y me la llevaba, era la propia garrapata con mi hermana, que Ok. la hacía regañar, etcétera, etcétera. Una hermana mayor, o la tengo pues, ahí está, Kathleen se llama. Y luego mi familia de repente se transforma y eso transforma todo porque mi mamá vuelve a rehacer su vida fuera del hogar y volvemos como a construir hogar, pero con una conciencia muy bonita que era, o que mi mamá nos enseñaba, que era un poco como: no importa que cambie, seguimos siendo las tres. Yo me acuerdo que mi mamá nos decía mucho eso, o sea, como todo va a cambiar, pero quiero que sigan teniendo la estabilidad y la certeza de que como seguimos existiendo las tres y ese núcleo no se rompe por más que llegue otra persona a mi vida, y eso me sostuvo mucho también. Y luego sí llega como una transformación total que es con mis hermanos. Mi mamá Que son tu decide debilidad. que son mi gran debilidad, y además yo quiero enfatizar que es frente al tema de la familia, cómo las mujeres la tienen de duro, porque es como todos quieren que seas mamá, o sea, el mandato de la maternidad Duro. está muy duro y presente, pero hay de que quieras ser mamá si ya han pasado los años, si ya el ¿A qué edad? ¿A supuesto, qué edad? mi mamá tuvo un último par de mellos divinos y espectaculares que Con los que tienen vamos al hoy, cine hoy, además. que tienen 10 años, cuando mi mamá tenía 46 años. Y era como un castigo un poco porque era súper cuestionada por ello, pero el vínculo que tuvimos fue un momento muy lindo porque yo creo que mi mamá reconocería, y yo lo hemos hablado y lo siento así, fuimos mucho sostén la una para la otra Divino. en ese proceso. Entonces yo creo que mi relación ha sido variante, pero obviamente ha sido una relación que esta mujer, a la que su mamá le dio alas para volar y todo, se va del país, se transforma y cambia unos esquemas que para mi mamá ya no son los de ella. Y ahí llega como una ruptura, un Ok. tránsito muy duro entre las decisiones de la hija, que ha sido así,
con ella todo el tiempo y empieza a sentir que hay a distanciarse. Hay una brecha entre mamá, ya no pienso con las herramientas que tú me diste solamente, sino con estas que he desarrollado como mujer adulta. Mamá, ya no vivo solo bajo estos principios que me entregaste, me estoy quedando y apropiando de los que estimo más convenientes Pero es para grande, mí. es grande Pero es lo grande, tuyo. sí. O sea, lo tuyo es grande, muy a diferencia de lo mío, es grande. Sí, es una época muy diferente. Y hoy en día diría que ese vínculo y ese entorno familiar mío es simplemente como sabemos que estamos ahí la una para la otra, pero desde un respeto profundo por nuestras individualidades. Porque me ha tocado lo que tú dices. El primer lugar que me recuerda mucho a otro episodio que nosotros grabamos, y es como uno quisiera tener resistencias en otros lugares, las luchas en otras partes, pero el primer lugar de resistencia a veces es la casa. Y el más difícil, yo he tenido el más difícil. que ejercer unas resistencias bien tremendas en mi casa por tener ideas que tengo, entre esas la defensa a las maternidades deseadas, a la interrupción voluntaria del embarazo, y esas son unas brechas bien importantes frente a cómo mi mamá concibe la vida y guerritas que ha tocado dar internas, pero creo que hoy estamos en un mejor lugar, pero sí hemos transitado esa gran ruptura de, mira, no es ideal y no es todo color de rosa y esta relación no es simple ni sencilla y ya no soy una niña. Ok, me gusta, me parece lindo también conocerte esa parte porque pues somos amigas hace 4 años y tanto, ya ahorita vamos a cumplir 5 y ya digo, Dios mío, el tiempo cómo pasa, pero no sé, conocerte a través de las palabras y la relación de la adolescencia, etcétera, etcétera, es muy lindo. Mi relación con mi vínculo familiar ha sido, ya lo dije, una relación muy de resistencia desde mi infancia. Mi mamá dice, es que tú naciste especial, mija. O sea, es como... Tu mamá, nuestras mamás son grandes personajes. Personajes, o sea, si las invitáramos un día a un podcast, yo no sé. Esto, mejor dicho, todo el mundo... No sé. Sí, mamá es gran personaje. Entonces voy a contar esta historia que me parece muy reveladora. El apego que tú tenías con tu madre era mi apego con mi papá. Yo tenía una profunda obsesión, y lo llamo así, porque creo que también esos apegos no son tan sanos. Una profunda obsesión con mi papá. ¿Por qué? Porque al ver lo que yo deseaba y soñaba para mi futuro, lo que yo veía más parecido al éxito era el hombre trabajador, el hombre que salía de casa. En cambio, mi mamá era la ama de casa, dedicada a adular a mi papá, a cuidar el hogar, a la alimentación, a todo lo que a mí no me gustaba y lo que yo no soñaba. Entonces, por eso yo dije al inicio, mi definición de familia es donde te construyes por rechazo, ¿no? Por rechazo, yo no quiero ser esto. Quiero repetir esto. O por deseo ser esto. Para mí, lo que veía como referencia a libertad, a viaje, a movimiento, ojo, a dinero, era el hombre, entonces mi apego y mi obsesión se dio, quiero ser como él. Él es un hombre exitoso, además que es muy exitoso, además tuvo un cambio social muy grande, entonces para mí eso era demasiado. Yo decía, yo no quiero ser con mamá. Si eso es ser ama de casa, yo no quiero ser eso. Pasan los años, yo tuve una adolescencia muy difícil con mamá, muy peleada, muy resistida, siempre cuestionando. Yo me voy de mi casa muy temprano a estudiar, o sea, yo salgo de mi casa a los 17 años y yo más nunca volví. Es decir, viví en Bogotá, viví en Brasil, viví en Canadá, viví en Barcelona, todo persiguiendo mi sueño académico. Eso es, toda la vida ha sido como mi motor. Soy una mujer ambiciosa en lo académico, en lo laboral. Entonces siempre fue eso lo que me dio la ruta y tuve pues unos papás que en eso me han apoyado. Sobre todo mi papá ha sido demasiado, como supporter en eso. Es como, te apoyo, aunque no entienda, pero ve para adelante. Y resulta que conozco el feminismo. Y el feminismo hace un quiebre estructural en mi relación con mi madre. No, cuando digo quiebre, no como rechazo, sino, ojo aquí, para lo que está pasando. Y comienza a hacer un vuelco en mi vida. Y yo le agradezco al feminismo que me permitió ver a mi mamá con ojos de mujer, pero también con una suprema admiración en ser el sostén y columna vertebral de nuestra casa. Entender ahora que es la más abiertamente de toda la familia.
y ver cómo realmente ella siempre la tuvo clara. O sea, la que no la tenía clara era yo. Y que ese era su camino y que la mujer obsesionada por el arte contemporáneo que soy es gracias a ella. La mujer culta que soy fue gracias a ella porque era la que me llevaba a ver cine independiente a los 12 años. Era la que me llevaba a los conciertos. Era, ¿sabes? Y fue gracias al feminismo que me quitó esa ver y decirte, "Ey, ahora es una de las mujeres que más admiro. Nuestra relación es demasiado wow. Obviamente peleamos. O sea, le digo como, no estoy de acuerdo con eso. Pero hay como, hubo, mejor dicho, ahora si me tocara definir a mi mamá, digo, es una de las mujeres que más admiro. O sea, tiene esa mentalidad elástica y hubo un momento que entonces llegó el feminismo, comienzo a tener unas ciertas distancias con mi papá, pero unas distancias muy sanas, unas distancias como, no de ruptura, pero sí de lejanía, de necesito mirar cómo está este vínculo, creo que no es tan sano, vamos a reestructurarlo, ya estoy en otra etapa de mi vida. Y entonces eso te cuento como esa relación. Eso me resuena muchísimo porque eso como de revisar el vínculo con la familia Totalmente. suena raro. Totalmente. Suena raro porque como así que uno está revisando el vínculo de la familia, si es el vínculo, si es como lo que no te puedes quitar, no te puedes sacar la sangre, va a estar ahí como el vínculo que más difícil para cuestionar es ese, porque se construye socialmente que es casi el vínculo, esta idea de, pero esa es tu familia. Esa es la que Dios te dio, pero es tu familia y es la que tiene. Y tienes que aceptarla como venga. Y no es cierto. Es verdad, Uno no es se cierto. tiene que poder cuestionar las relaciones y poder tomar decisiones en algún momento. Y a mí me tocó ese proceso con mi mamá, porque yo era una persona que había crecido tan apegada que, por ejemplo, no podía pelear con mi mamá porque yo decía, es que se me acaba el mundo. Mira, yo no pasaba peores días en mi vida que los días que estuviese de pelear con mi mamá. Además que teníamos esa dinámica tóxica de no se hablan en la casa, ¿no? Esa escena de la pelea de la hija con la mamá, Sí, que total. van por cada una por su lado y no se hablan, y ese ambiente tenso, y yo por dentro sin paz interior, y ya la mujer adulta que entiende que ya no es la niña, que está solo recibiendo directrices, dice, yo tengo que sanar esta forma de apego que no me permite tener paz si tengo un disgusto con mi mamá, porque esto no es sano para mí. Yo tengo que poder seguir viviendo mi vida aun si en ocasiones mi mamá no está de acuerdo y está intranquila y tendré que esperar a que se le pase. No te corresponde. Exacto. Y tendremos que hablarlo y tenemos que buscar unas formas más sanas. Ella de relacionarse con esta hija sobre la que de alguna forma pierde autoridad y eso le cambia. Pero es el muy fuerte mundo. porque gracias a ella eres así. Claro, o sea, es una cosa impresionante. Mira, yo alguna vez lo describí también en una conversación anterior que teníamos, creo, G, que yo decía como, mira, a mí la relación con mi mamá también me ha ayudado a madurar porque uno tiene esa adolescencia también rebelde y en la que le pasa eso que a ti te pasó de, es que yo no quiero ser como tú. O sea, resulta que eras mi referente y primero quería ser abogada como tú, pero en otras cosas ya no quiero ser como tú. O sea, como esta idea de, soy tu hija y voy a superar, o sea, voy a hacer algo mejor, ¿no? Y eso termina siendo una enseñanza de humildad y un golpe que me dio la vida porque un poco lo que yo vine a entender con una frase así, mira, cachetada que me dio mi mamá. Ya quiero saber cuál es la frase. Cuando me dijo, Cari, lo que pasa, porque yo le decía, es que yo no entiendo y le cuestionaba, ¿no? A mí no me gusta cómo tú llegas a la casa a atender a todo el mundo y tú por qué tienes que hacer esto y entonces eres la más abnegada y te niegas, o sea, pero de esta forma cuestionadora de cuestionarle a mi mamá quién era y juzgándola. Y un día estábamos hablando con Yuya, otra de mis amigas, nunca voy a olvidar esa escena porque yo escribí la frase de lo duro que me dio porque fue como una ruptura al corazón que yo dije, yo cómo he sido durado con mi mamá, que mi mamá me dijo, Cari, ¿sabes? Es que a nosotros, a mi generación, la liberación femenina no le dio para dejar de trabajar en la casa. Y para mí eso fue como, mira, se me agua el ojo y se me parte el corazón porque yo decía, hasta ese día yo vi con ojos muy duros a mi mamá porque yo lo que entendí era eso, que oye, somos dos generaciones diferentes, a la de ella y a su estructura de vida no le dio para dejar el cuidado del hogar como yo he tenido la libertad de hacerlo y he tenido la libertad de hacerlo porque ella me trazó el camino y me dio las herramientas para que, mira, yo saliera, estudiara, tuviera la autonomía y la independencia económica que hoy tengo y yo no puedo como cegar ahora con los lentes nuevos de esta generación de la que hago parte, millennial, etcétera, que se mueve, que pone también el camino profesional por encima un poco, no tanto por encima, sino como se permite dejar en paralelo el proyecto familiar, un poco en pausa mientras construye la vida profesional. Pero no era el caso de mi mamá. Entonces, ese es como uno de los ejemplos de momentos en la vida en donde he tenido que tener balance entre romper
formas no sanas de vínculo con mi mamá, revisar el vínculo, pero también regresar para sanar y decir, yo no puedo juzgarte y tenemos que tener estas conversaciones de formas más sanas. Hay dos cosas que quiero como unirme a esto, ya que siempre estamos hablando de expectativas versus realidad, que es el Ujú. objetivo de este episodio. El tema de que la familia es el lugar más seguro para las personas y la realidad es que nosotras hemos tenido el privilegio, y hoy sí puedo Totalmente. hablar por nosotras porque lo estás hablando, porque siempre Ujú, nos decimos no ujú, puedo hablar por la ujú. otra. Sí, sí, sí. Nosotras hemos tenido el privilegio de estar y haber crecido en un lugar de mucho amor. O sea, somos familias supremamente amorosas en unos niveles o sea, desbordados, de nosotras por nuestros hermanos, etcétera, etcétera, nuestros mamás por nosotras, en mi caso mi papá por mí, pero no es la realidad de todas las personas y no, la familia siempre es el espacio seguro. Y de hecho, el 90% de la violencia sexual en la infancia es por los mismos familiares. Entonces es importante dar ese dato. El Ujú. tema de la violencia intrafamiliar de hombres sobre mujeres, de hombres, o sea, papás sobre niñas, también es un dato súper importante. Entonces la idea de este episodio es quitar el romanticismo y entender que no existen moldes y respuestas absolutas, sino que cada caso y cada familia vive su proceso, ¿no? Absolutamente eso. Termina tu idea primero, pero hay algo muy importante que quiero decir frente a esa idea de que crecimos con amor absoluto, porque hay algo sobre la historia con mi papá que quiero contar. Otra cosa tiene que ver por el tema de las relaciones heterosexuales. No solamente una familia es vínculos heterosexuales. Entonces, súper importante visibilizar hogares de dos mujeres lesbianas, hogares de dos hombres homosexuales, y quitarnos también como esa tara mental de que solamente en un lugar heterosexual donde haya mamá y papá hay amor suficiente, que eso Ujú. también es otra cosa. O sea, Uy, ¿quién? total. El tema de la medición, ¿qué se supone que es el amor suficiente? O Sí. sea, ¿qué se supone hasta dónde nos desbordamos? Te voy a dar la palabra y después me la vuelvo a tomar en otra cosa porque sé que es No, que importante. esta idea de yo crecí en un entorno, por fortuna, muy amoroso y tengo esta convicción, conciencia de amor absoluto desde muy pequeña, pero también fue la familia el primer lugar en donde sentí el desamor. O sea, es que es el tema de la ausencia del padre. El primer man que a mí me parte el corazón es mi papá, con su ausencia. Claro. Y la conciencia de que no estaba. Lo que pasa es que mi mamá hizo un gran trabajo logrando que nosotros no creciésemos con resentimiento y explicándonos desde chiquita. Mi mamá fue una mujer impecable en casi que lavarle la cara a mi papá de alguna forma, porque para mi mamá era muy importante que nosotras no creciésemos con un corazón dañado, con un corazón resentido, y lo logró muy bien. Pero yo recuerdo que un día, por responsabilidad financiera, y seguramente fue una dinámica que tampoco era adecuada, fue como algo que me tocó a mí preguntarle a mi papá por una cuota alimentaria una cosa y terminé yo insultada. Y ya yo era una adolescente y yo le dije a mi mamá, yo no quiero volver a hablar con mi papá. O sea, aquí se acaba el vínculo. Y mi mamá era como, tienes que perdonar, etcétera, etcétera. Pero yo tuve la conciencia de decir, pero esto no es sano para mí. Y tomé Ok. la decisión y dije, el vínculo no va más. Con una historia que no es tan amable porque mi papá falleció ya hace más de 10 años. Y cuando mi papá fallece, yo creo que teníamos más o menos unos 5 años de haber dejado de hablar, entre 5 y 6 años o quizá más. Y mi papá me pide perdón el día que fallece, pero yo no tenía ningún vínculo. Y entonces es bien curioso, por utilizar una palabra porque no encuentro otra, que todo el mundo era como, siento mucho que tu papá fallezca o haya fallecido, siento mucho la ausencia, etcétera, etcétera. Pero aunque para mí fue muy fuerte, mi vida no se transformó porque su figura no estaba. Entonces yo nunca logré sentir ya después la ausencia porque era Nunca una estuvo. entidad que nunca estuvo. Entonces, no es cierto, y esto me parece aún más importante, no es cierto que porque haya ausencia, y me voy a devolver por allá la idea de la familia disfuncional, pero tampoco es cierto que porque mi papá no haya estado, yo haya crecido en el desamor absoluto o incapaz de dimensionar. Al revés, eso me llevó a una dinámica de entender desde chiquitas formas de ser cuestionadora y de poner responsabilidades donde correspondían. Entonces, quisiera hacer esa reflexión porque sí es como, ese fue un lugar de mucho amor para mí, pero también un lugar de mucha conciencia sobre las formas variables del amor y de alguna suerte también como
de dolores allí que tuve que trabajar después. Hablando de dolores, ahora yo me voy a pasar, digamos, al vínculo, o sea, a los tíos, a las tías, ¿no? Yo tengo una historia de un tío que yo amo profundamente y que pienso en mi infancia y pienso estar de este nivel, arrunchada sobre su barriga. O sea, estamos hablando así como intimidad. Entonces, un día en medio de una cena delante de todo el mundo me dice, uff, tú con esa jodera ser feminista te vas a quedar sola. Y a mí eso me partió. Y fue hace exactamente 2 años. Recuerdo, ¿no? La vieja resentida. Mi amiga la que no olvida. Es verdad. Me toca manejar eso. Lo podremos hablar en otro episodio, amiga. Y yo ahí me di cuenta que muchos de los dolores, desde que decidí ser muy vocal con mi pensamiento político, con lo que pensaba, etcétera, etcétera, y como de los directos, como cuestionamientos, críticas, hasta burlas, han sido de mi familia. Y creo que también sanar esa parte y es, yo no te puedo gustar, pero yo no voy a dejar de construir el camino en el que yo creo, por lo que tú pienses, para mí ha sido súper liberador. ¿No? Entonces también como pensar, ay, yo voy a lanzar tal proyecto, yo esperaría que mi familia extendida fueran las primeras personas que me apoyaran. Quiero que sepan que son las últimas, o sea, jamás en la vida van a asistir a un conversatorio mío, jamás en la historia de la existencia van a escuchar un podcast. Ay, pero tu mamá sí, ¿cómo así? Dije extendido. Ah, extendido, mi amor, doña Rocío le falta llevar cartulina y pancarta a cada cosa que yo haga. Está bien. Pero mira que mi papá nunca en la vida me ha visto en el proyecto de Dos Latinas. Es muy raro. O sea, él me dio plata para empezar, 200,000 pesos. O sea, no crean que Dos Latinas empezó con mucho dinero, que es un proyecto del que hago parte. Pero jamás en la vida me ha visto en una actividad. Mira lo que son las cosas. Y doña Rocío, eso sí, pancarta, le falta la pancarta. Hasta marcha ha ido la pobre señora. No, fíjate que es similar, o sea, mi mamá es como una barrista detrás de barra, pero además incluso y muchas veces en profundo desacuerdo con lo que hago. Ah, totalmente. En profundo desacuerdo con lo que hago, pero ya hemos llegado a ese punto de yo te cuento, hago lo mío, tú haces lo tuyo, y es como un lugar de respeto de somos 2 mujeres adultas que se miran cada una con admiración, que recoge lo mejor de la otra y maneja y navega allí con cuidado, como pisar entre caracoles un poco y entre vidrios un poco, como los lugares difíciles en donde no nos encontramos. Y sigue siendo difícil. Yo no diría que tengo las mejores herramientas para conversar y que sigo teniendo que mejorar formas de comunicación con mi mamá, pero en términos generales, yo lo que sí creo es que uno tiene que ser muy maduro y escuchar más estas conversaciones. O sea, que a mí me hubiese hecho mucho bien conocer más historias de personas que no se sintiesen disfuncionales porque hubiese una figura ausente. O sea, entonces, para mí, de mi reflexión de este episodio, por ejemplo, que yo le dejaría a cualquier persona es, no dejes que te digan que tu casa es disfuncional porque no te pareces a lo que la sociedad vende como perfecto o como ideal. No es cierto, porque no es cierto. Las estadísticas nos respaldan, pero además se puede construir hogares y familias perfectamente estables con las diferencias naturales de convivir con gente que uno no elige, pero que tiene en la vida y que sostiene, y que tengan una buena relación y que se vea como un hogar que sea una buena base y sostén sin que eso se parezca en nada a lo que estereotípicamente nos venden como deseable. Yo diría que no estoy tan de acuerdo de que familia es cariño es cariño. O sea, yo creo que la familia es un vínculo como cualquier otro que hay que construir, que hay que sanar y que podemos, o sea, no podemos estar amando a un papá o una mamá violenta. Totalmente. O sea, porque es familia, no tengo que perdonar a un papá violador porque es familia, ¿sabes? Eso sería. Creo que esa conciencia, a pesar de que vengo de la familia tan amorosa, es muy importante también para ser empáticos con las personas que no se sienten hablando románticamente de las familias, porque sí siento que hay como una condena social, ¿no? Como una condena y una obligación. Es que hay que hablar de la familia como si fuera un jardín de rosas y no lo es para muchas personas. Otra reflexión como para cerrar que yo dejaría, amiga, en este episodio que para mí ha sido y es como mi inspiración, y después te voy a terminar botando una pregunta ya de cierre, y es, ojalá tengamos hogares que se permitan la escucha activa. Y la escucha activa porque creo que estamos acostumbradas a estar
como en pie de lucha para preparar la respuesta, ¿no? Es no, sí, como el miedo, digamos, o el rechazo a la diferencia. Entonces, ojalá podamos construir hogares donde la escucha activa y donde se entienda que la diferencia hace parte de la existencia misma y que eso no es, ojo, como el medidor de que te amen o no te amen. Y eso me parece espectacular. Te voy a dar una pregunta a mí para que cerremos. Tú la respondes y después yo, y con eso nos despedimos de este episodio. Y es, yo creo mucho en las utopías. Yo creo que eso es como el camino que nos guía, y es tu definición ya ahora, después de este episodio, de cómo debería ser una familia o la familia que tú quieras construir. No vamos a decir si queremos ser madres o no, eso podría ser también otro episodio. No, yo creería que yo no, o sea, esta idea me parece tremendamente importante. Yo soy una mujer con familia. El hecho de que yo sea una mujer que no ha tenido hijos o que no está casada ahora, no significa que sea como una mujer desprovista de familia. Yo tengo una familia, tengo una gran familia que me sostiene, de la que hago parte, en donde me siento amada, recibida. Pero mensaje importante también, mi familia no tiene que ser el lugar de aceptación de todas mis cosas. Y yo con eso estoy perfectamente en paz. Yo no tengo ninguna aspiración hoy en día en que mi mamá acepte todo lo que yo soy o que mis hermanos acepten todo lo que yo soy. Yo tengo la aspiración de que yo pueda vivir y tener paz con quien yo soy y con lo que elijo para mí, y que si mi familia hay algo muy sustancial de mí con lo que no puede lidiar, ahí tendré que revisar el vínculo y hasta dónde me acerco y en qué me alejo para yo poder seguir viviendo, por así decirlo, en mi justa ley, si esa justa ley me da paz y tranquilidad. Y eso es lo que yo buscaría sostener en cualquier posible formación de cualquier otro núcleo familiar del que se pueda derivar mis interacciones con otras personas, con parejas, con hombres, etc. Entonces, creo que mi definición de familia a hoy necesaria es como un lugar en donde se pueda construir desde la libertad de los seres individuales que eligen conformar un núcleo, pero que respetan la individualidad. Yo peleo mucho. Yo creo que la gente que haya escuchado los distintos episodios dirá, Carol es una vieja que pelea mucho por la individualidad. Yo creo que sí. Por mi historia de vida. Somos lo que somos producto de las historias de vida que tenemos, y yo soy una vieja que pelea mucho con la defensa de no perder la individualidad, aun si hay conformación de nuevos núcleos a partir de pactos, a partir de acuerdos, de compromisos, pero siempre permitiendo que la esencia de la persona y aquello que le hace feliz se pueda sostener. Y eso lo busco, sea en mi relación con la que me dio la vida o en cualquier vínculo nuevo. Yo, para cerrar, diría, en esas dos líneas, para seguir la misma conversación, la primera es, a mí en este momento de la vida no me interesa cambiarle la opinión a mi familia. Eso es fundamental. Creo que eso era mi pensamiento muy adolescente. Si yo realmente soy una persona abiertamente, tengo que ser abiertamente para que todo el mundo piense y siente lo que le desee. Pero que eso no cuestione nuestro amor interno. Entonces, si me dijeras cómo querría que fuera cualquier familia, no la mía, sino como soñando, porque sí creo cómo se cambiaría socialmente. No me voy a meter a hablar de derechos humanos ahora, lo prometo, me voy a callar, pero sí creo que socialmente construiríamos otra cosa si estuviéramos llenos de familias amorosas y cuidadas. Entonces, mi sueño sí sería las familias, como sea que estén conformadas, ojalá la construcción de espacios seguros para la diferencia, para poder desarrollarnos como queramos, nuestro proyecto de vida. Y sí creo que se sufre mucho cuando no se es aceptado uno. Si sabes a lo que voy, entonces, no sé, estoy en círculos de la palabra y no sé, como el rechazo de las personas trans cuando le dicen a su familia, son unas rupturas y unos quiebres que las marcan toda la vida, ¿no? Entonces yo sí me sueño esa familia como un espacio seguro, y ojo con esto, no le debemos nada a nadie por el título de ser familia. ¿A qué me voy con esto? Y creo que puede ser impopular, y es, o sea, no podemos celebrar el golpe y no podemos celebrar el maltrato, o no le podemos permitir violencia a un hermano o una hermana por ser familia, y cerramos, ¿no? Sí. De hecho, hay como muchas historias de pedofilia entre hermanos, y además cobijadas por los papás por el tema de la familia como un ente básicamente sano.
Eso no significa que uno no pelee y se jale los pelitos en la adolescencia y en la niñez con los hermanos. Me estoy hablando realmente de violencias Sí. que marcan y que no se puedan, digamos, como sanar, o sí sanar, pero me entienden, me Te entienden, me entiendo, entienden te a qué entiendo, te vamos. entiendo. Amiga, ¿qué? ¿Cerramos? Porque No, creo ya, que ya... cerramos. ¿Tú tienes algo? Yo tengo una canción. Estoy harta con tus Mentira, canciones. mentira, Estoy mentira, harta con mentira. tus canciones. Amiga, pero Mira, va, ella quiere una- sacar un CD. Una canción. Tú en tu colegio cantabas la de Bendecido, Señor. Tú no cantabas esa canción. Claramente no. Las familias, amén. Sí, no, ya. Ay, no, este cierre está fatal. Está fatal. Edición. Yo voy a hacer un cierre importante. Producción. Oigan, gracias. Borren Gracias, amiga, deja cantar. Gracias por las reproducciones. Gracias por compartir nuestros episodios. Pero yo sí voy a hacer una petición sin vergüenza. Ujú. Por favor, necesitamos que nos sigan Sí. en Spotify. Sí, sí. Porque nos explicaron cómo podemos volver al ranking y yo tendré que decir lo que sí, quiero volver al Está ranking. obsesionada. Estoy obsesionada. Está obsesionada. Estoy Me tiene harta. obsesionada. Sí. Mentira. Si no, quiero, pero sí, si si te quiero, llegaste y sin hasta acá vergüenza. y escuchaste tanto en YouTube como en Spotify, por favor, dale además de dejarnos tus comentarios. Estamos pidiéndoles que comenten porque lo que más nos nutre es leer Ay, sí. los comentarios que nos dejan. Ustedes son quienes trazan la ruta que seguimos navegando en aguas profundas, así que déjennos los comentarios, déjenos saber qué pensaron del episodio y denle allí clic al botón de follow. Nos vemos en nuestro siguiente episodio, que será el episodio de cierre de la serie 1 Amar. sobre amar. Chao pues. Bye. Bye.